Continuamos con lo del miércoles pasado, pero que pasa en la segunda charla y estaba ahí ya destinada a alteraciones del ritmo, a las arritmias. Es un tema complicado, complejo y a veces pues, difícil de transmitir o de explicar. Pero bueno, continuamos con la misma filosofía de un poco, bueno, no somos cardiólogos, vamos a ver las arritmias desde mi punto de vista de los tetra. He dejado, como es una arritmia que es muy grande y las pretensiones son demasiado amplias, el tema del bloqueo completo irá para el miércoles que viene, porque para el miércoles que viene había pronóstico de las cardiopatías congénitas y voy a empezar el miércoles que viene con el bloqueo AV completo, y esta la dejaremos solamente para todo lo que no sea bloqueo completo. Bueno, ¿qué es una arritmia fetal? Pues ahí está, es cualquier irregularidad del ritmo cardíaco que no esté asociado a una contracción uterina. Los valores normales de frecuencia cardíaca pues oscilan entre los 110 latidos minuto y los 160 latidos minuto. Taquicardia la definimos como la frecuencia cardíaca fetal superior a 180 latidos y bradicardia la frecuencia inferior a los 100 latidos. Se presentan en un 2% de las gestaciones, la mayoría de las taquicardias son benignas. En un 10 o un 12% puede aparecer hidrofetal. En algunas arritmias tenemos la posibilidad de la terapia intraútero. Hay una mortalidad perinatal, aproximadamente un 10%, y también existe una morbilidad neurológica. Las clasificaciones de las arritmias, si todos recordamos, las extrasístoles, que son los latidos aislados, anticipados. Eso es la arritmia más frecuente. La extrasístole es el motivo de consulta por arritmia más frecuente en la época fetal. Luego están las taquiarritmias, de las cuales la supraventricular, la taquicardia supraventricular por todos conocida, y el flúter auricular son las más frecuentes, y luego las bradiarritmias, que es el bloqueo AV parcial o completo. Aquí hay una causa de bradiarritmia que la he puesto, que es el síndrome del cúter largo. Es una enfermedad, una enfermedad del sistema eléctrico y que se manifiesta en la época fetal como bradicardia fetal. Bueno, cuando tengamos una arritmia fetal, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cuál es la frecuencia cardíaca? Segundo, ¿qué relación hay entre aurículas y ventrículos? Ese es el kit de la cuestión del diagnóstico de la arritmia fetal. La relación entre la aurícula y el ventrículo. ¿Hay presencia de cardiopatía u otras malformaciones? ¿Cuál es la función ventricular? ¿Hay hidros? Esas 5 preguntas son las que nos tendremos que hacer ante una arritmia fetal. Indudablemente no se puede hacer un electrocardiograma al feto. Se ha intentado, pero es imposible porque las interferencias maternas. En tal caso, todo esto se basa en los movimientos mecánicos. O sea, nosotros en el feto, mediante ecocardiografía, podemos detectar el movimiento de la aurícula y la contracción auricular y el movimiento del ventrículo, la contracción ventricular. Entonces, de esa actividad mecánica nosotros deducimos el electrocardiograma. Cuando se mueve la aurícula es la onda P y cuando se mueve el ventrículo es el QRS. ¿De acuerdo? También nos sirve el flujo de entrada mitral y el flujo de salida ventricular. ¿Se entiende? Es que esto no te lo estaba explicando, ¿Qué vamos a utilizar? La ecografía en modo M. La ecografía bidimensional, que nos va a servir para orientar el modo M, y el Doppler pulsado. Existen otras técnicas, pero que son muy complejas y que no aportan. El procedimiento. Allí hay un dibujito donde hay un traductor y un corazón. Bueno, entonces, os explico un poco en qué consiste el modo M. En este punto de aquí, este de aquí es la primera línea y aquí veremos las contracciones auriculares. Nos da igual pasar por la aurícula derecha o por la aurícula izquierda.
A veces una aurícula se contrae mejor, nos da una señal mejor. Los movimientos de la aurícula a veces son muy intuitivos, son unos pequeños engrosamientos, ¿eh? Eso será la onda P. Y el movimiento del ventrículo, las contracciones ventriculares, también nos las registrará en el modo M, y eso representará el QRS. Actividad auricular, actividad ventricular. Lo normal es que haya una actividad auricular y una actividad ventricular. Eso se llama relación 1-1. Se contrae la aurícula, se contrae el ventrículo. Lo normal. ¿Os acordáis del electrocardiograma? La onda P y luego un QRS. La onda P sería la contracción auricular y el QRS sería la contracción ventricular. Eso es lo normal. Yo voy a basar todo el método diagnóstico en el modo M. Indudablemente en los cursos que hay por ahí se habla del Doppler y de otros sistemas para evaluar la taquiarritmia. Los veo complejos, necesitan tiempo y son muy elegantes, pero tampoco aportan más que esto, ¿eh? Vale. Ecografía en modo M. Aquí tenemos el corazón, lo hemos localizado, no sé si se ve bien, pero bueno, lo primero, aquí arriba, esto es la aurícula izquierda, y aquí hay un ventrículo, perdón, una aurícula, la aurícula derecha, y aquí hay un ventrículo. Este es el haz. El haz atraviesa y nos hace esta representación de aquí abajo, que es el modo M. La primera línea es esto de aquí. Son estas ondulaciones. Estas ondulaciones son las contracciones auriculares. Y estas de aquí abajo son estas montañitas pequeñitas de aquí abajo, ¿eh? Es que es todo muy sutil. Son las contracciones ventriculares. Una contracción auricular, una contracción ventricular. Si las aurículas van a 160, el modo M nos permite hacer la frecuencia cardíaca, los ventrículos van a 160. ¿De acuerdo? Eso es un modo M normal. Bueno, la calidad de la imagen he tenido que reducirla mucho porque no circulaban. Arriba está el corazón y... ¿Dónde está eso? El paso del modo M. Este es el otro método que se comenta y que es el Doppler. El Doppler tenemos dos posibilidades. Una, el colocar el Doppler en el... se ha movido. Colocar el Doppler en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. El volumen de muestra se pone entre la válvula mitral y la aorta y nos dará estas curvas. Las curvas estas son el flujo de llenado mitral, que es la actividad auricular, y esta onda de aquí abajo es el flujo ventricular. También se puede hacer en la aorta pulmonar y cava, se pone el Doppler pulsado entre la aorta y la cava y nos salen estas curvas. Las de arriba son las contracciones ventriculares, el QRS, y las de abajo las auriculares. Este método yo lo encuentro muy engorroso. En cuanto se mueve un poco el feto, se te pierde la imagen. Yo de rutina no lo uso, ni creo que aporte más que el modo M. Bueno, métodos de... Esta diapositiva es el kit de la cuestión. Y yo creo que es con los que os tenéis que quedar. Taquicardia, o sea, hay representación como si fuera el modo M. Entonces, ¿qué es la taquicardia sinusal? Bueno, la taquicardia sinusal vemos como la relación siempre se mantiene, relación aurícula-ventrículo se mantiene. Se enlentece la aurícula, se enlentece el ventrículo. Eso es típico de la taquicardia sinusal. La taquicardia supraventricular, tanto la aurícula como el ventrículo van a la misma frecuencia, a 250, a 280.
Es una relación 1:1. La taquicardia ventricular, los ventrículos van más rápidos que las aurículas, que es el esquemita este. Y el flúter auricular, las aurículas van más rápido que los ventrículos. En esta diapositiva tenemos el diagnóstico de todas las taquicardias. Indudablemente la taquicardia supraventricular existen varias, hay muchas, que si la incesante, que sí, pero no es el motivo ni es el objeto en el diagnóstico prenatal, ¿de acuerdo? Taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular o flúter auricular, en función de los hallazgos que tengamos en el modo M. Los extrasístoles. Los extrasístoles son contracciones anticipadas, son latidos anticipados. Aquí tenemos la línea en modo M de las aurículas y vemos como este se ha anticipado. Es una contracción auricular anticipada, también se llama extrasístole auricular. O puede ser un extrasístole ventricular. Tenemos el modo M y lo que vemos es que hay un latido ventricular anticipado, más eso es un extrasístole ventricular. Esto, vale. Estas tablas están también repartidas por muchos libros y también se dan. Bueno, yo al final de la taquicardia fetal la he resumido en 3 taquicardias. En función de la relación entre la aurícula y el ventrículo en modo M. Si la relación es 1:1, o sea, si las aurículas van a 260 y los ventrículos van a 260, eso es una taquicardia supraventricular con conducción 1:1. Si las aurículas van, que no se pueden medir, porque van a 450 y la máquina no te permite eso, medirlo, y los ventrículos van más lentos, van a 200, eso es un flúter, porque hay más contracciones auriculares que ventriculares. Y si es al revés, que hay menos contracciones auriculares que ventriculares, eso es una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular fetal es muy rara. Entonces nos quedaremos con el flúter y la taquicardia supraventricular como los dos diagnósticos fundamentales. ¿Qué es la taquicardia sinusal? En el feto rara vez pasa de 210. Quedamos, aunque hay tantas contracciones auriculares como ventriculares. Es secundaria. ¿Qué quiere decir? Pues que aparece en acidosis, hipoxia, infección, distrés, miocarditis, en una serie de situaciones que provocan estrés fetal y que te aumenta la taquicardia y que aumenta la frecuencia cardíaca. El tratamiento es la causa subyacente. Las extrasístoles auriculares. Hemos quedado que esta es la causa más frecuente de consulta por arritmia. El corazón lo ves que está latiendo normal y de repente hace como una paradiña, ¿no? Se queda como que se para y luego continúa, ¿no? Eso es el típico hallazgo cuando estás viéndolo en 2D. Es la más común, es un trastorno benigno. Muchas de las veces son remitidos los pacientes con el diagnóstico de arritmia bloqueo. Es una causa muy frecuente, porque el corazón parece que se para. Pero eso es la pausa compensadora de toda extrasístole. Aumenta durante el último trimestre. Se ha asociado con una incidencia ligeramente aumentada de una fosa oval redundante grande y que el golpeteo que pudiera producir, como si fuera un factor mecánico sobre la aurícula, haría estos estímulos auriculares y haría estos extrasístoles. No requiere ningún tipo de tratamiento intraútero o postnatal. Y es la causa más común de consulta precisamente por bradicardia, porque cuando se produce la extrasístole se produce una pausa compensadora, el corazón parece que se ha parado, y a la vista te dice, ay, se bloquea, pero no, ya está bien otra vez. Sí que es cierto que si aparecen muchos extrasístoles durante la exploración, hay una posibilidad de desarrollar taquicardia supraventricular, entre un 6 y un 12%. Si los extrasístoles son aislados y son así, no van en dobletes, no se producen 2 seguidos o no hay demasiados,
Claro, no hay que hacer absolutamente nada, ni más controles, ni nada. Si aparecen lo que se llaman dobletes, o sea, 2 extrasístoles seguidos, o durante la exploración hace muchos, mi consejo es una vez a la semana darle un vistazo. Porque sí que es cierto que hay un 10%, cerca de un 12% de posibilidades de desarrollar taquicardia supraventricular, porque el extrasístole es la causa, el origen, el mecanismo del inicio. Esto es un extrasístole auricular. Aquí tenemos el corazón, hemos mandado el modo M, la primera línea son las contracciones auriculares, o sea, la onda P, y aquí abajo, pues estas montañitas. Es que esto del modo M es así, o sea, a veces te sale bien, otras veces pues no sale bien. Entonces, esto no tocaba, vendría aquí, pero se ha adelantado. Ese latido adelantado, esa contracción auricular adelantada, es un extrasístole auricular. Probablemente este extrasístole no se ha conducido al ventrículo. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros veremos, cuando vemos el corazón moverse, lo que vemos moverse son los ventrículos. Lo que veremos es el intervalo que hay entre aquí y aquí, y nos dará la sensación de que el corazón se ha parado, porque el ciclo se ha hecho más largo. ¿De acuerdo? Ese es el motivo porque muchos son remitidos como bloqueos. Las taquicardias supraventriculares. Bueno, son las taquicardias fetales más frecuentes. La presentación más frecuente es en la segunda mitad de la gestación. Provocan frecuencias entre 220 y 300 latidos. Y como hemos dicho, hay conducción 1-1. Si la aurícula va a 240, el ventrículo va a 240. Y vemos también, si tenemos la oportunidad durante la exploración de que se ponga en taquicardia, veremos que empieza de una manera brusca y también de manera brusca cede. Abajo he puesto que hay unas formas intermitentes. Les llaman formas intermitentes durante la exploración. El otro día la señora que está ahora ingresada, durante la primera exploración, estaba durante todo el rato en taquicardia supraventricular a 230. Eso es una forma incesante. Pero sin embargo ayer estaba que entraba, se le iba, salía, le vamos a llamar intermitente. Tiene un factor, hay alguna gente que a las intermitentes no las trata con antiarrítmicos. Nosotros el criterio que tenemos es tratar todas las taquiarritmias, tanto las formas intermitentes como las permanentes. Taquicardia supraventricular. Bueno, la representación esquemática en el modo M, una frecuencia aumentada de aurícula y una frecuencia aumentada de ventrículo. Aquí lo vemos, la frecuencia auricular a 240 y medimos la frecuencia de estas montañitas, que son la frecuencia ventricular, y nos da también 240. Taquicardia supraventricular, conducción 1-1. También lo podríamos hacer con el método del Doppler. El Doppler puesto entre la mitral y la aorta, o el Doppler puesto en la vena cava superior y la aorta. El feto se mueve, lo pierde, no sabe si ha habido una contracción diafragmática. Yo lo encuentro muy engorroso y no acaba de aportar. Le han intentado estrujar para sacar, no sé. El primer método que se hizo fue cuando se empezó fue el modo M, y yo creo que esto pues sí está muy bien, porque queda muy, no sé, pero yo desde mi punto de vista lo veo engorroso. Indudablemente esto lo hemos visto todos muchas veces. Esto es una taquicardia supraventricular, el ojo te lo dice. Muchas veces tampoco hay que, o sea, el modo M que está en taquicardia está claro. El modo M nos va a definir, nos va a permitir matizarla, pero el ojo te dice que este corazón pues va más rápido que lo que toca, ¿no? Y además, si te fijas, muchas veces ves que es una 1-1, porque tantas veces como se contrae el ventrículo, se contrae la aurícula. O sea, en los flúteres, la aurícula es que se ve como temblada, ¿no? Luego tiene un poquito de derrame. Esto es una taquicardia supraventricular, un clip corto. Y también ves como la aurícula y el ventrículo da la se contraen al mismo tiempo. Eso luego lo confirmas con el modo M. ¿De acuerdo?
¿ves? Arriba, el corazón moviéndose, y tendría que estar moviéndose, no sé por qué, no lo hace, abajo el modo M, ¿eh? El flúter auricular. El flúter auricular es otra taquicardia supraventricular. Es la taquicardia en la cual hay más latidos auriculares que ventriculares, ¿eh? Ocurre aproximadamente en 1/3 de las taquicardias fetales. Es en el niño el flúter, la época más frecuente es en la época fetal, ¿eh? Después del nacimiento es muy raro, ¿eh? Ocurre exclusivamente durante el tercer trimestre. Frecuencias auriculares altísimas, ¿eh? La aurícula la vemos como que tiembla, ¿no? Entre 400 y 600 latidos. La frecuencia auricular supera la ventricular, la duplica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay una cosa clara, las aurículas se contraen a 500, pero el corazón, o sea, hay una cosa que se llama el nodo AV y que impide que 500 contracciones auriculares pasen a los ventrículos, porque es incompatible con la vida. Entonces el nodo AV hace de freno y de esas 500 deja pasar la mitad. Cuando tú vas a medir la frecuencia cardíaca, que la que mides es la frecuencia ventricular, a las frecuencias que se contraen los ventrículos, se contraen a 250 o a 200, ¿eh? Eso se llama bloqueo AV variable. Esto es un flúter. En el esquema vemos como hay un montón de contracciones auriculares y menos ventriculares, ¿eh? Aquí abajo, en este modo M, vemos, esto es la aurícula, vemos como la aurícula está toda festoneada. Si pudiéramos calcular la frecuencia cardíaca de esto iría a 450, y vemos abajo como el ventrículo no va a la misma frecuencia que la aurícula, va a menos, ¿eh? Aproximadamente siempre es la mitad porque el bloqueo suele ser 2:1. Eso es diagnóstico de flúter. Esto es un flúter. Vemos el festoneado de arriba, que son las contracciones auriculares, con frecuencia de 345, y los ventrículos no van a esa velocidad. Van a menos, ¿eh? ¿De acuerdo? De todas las taquicardias haremos lo que se llama la evaluación del compromiso fetal, porque la taquicardia fetal puede conducir a insuficiencia cardíaca, que es el desarrollo de hidros fetal o incluso la muerte fetal. ¿Qué factores van a predisponer la presencia de insuficiencia cardíaca? El tiempo que estés en taquicardia. Indudablemente nosotros no sabemos, cuando vemos a la señora el otro día que la ingresasteis, pues no sabemos cuánto tiempo llevaba. Fue de casualidad a su ginecólogo para hacerse un 3D, estaba en hidros el feto. Pero hay gente que dice que en 48 o 72 horas de una taquicardia de 280 el feto entra en hidros, ¿eh? Tampoco sabemos qué pasa cuando dejas de mirarle, si a lo mejor entra otra vez en ritmo sinusal. La frecuencia ventricular, para las frecuencias ventriculares de 280 no es lo mismo que 215, ¿eh? Y la edad gestacional. Debemos de tener en cuenta en el compromiso fetal la historia natural. Bueno, nosotros, si los leí por ahí por los libros, nosotros tratamos todos los fetos que se encuentran en taquicardia, de manera más agresiva o de manera menos agresiva. La edad gestacional en el momento del diagnóstico de la taquicardia, pues eso es un factor importantísimo. Si la gestante está a término o entre las 35 y 36 semanas y hay taquicardia, el protocolo o la indicación o la hay que provocar el taquis, ¿eh? ¿De acuerdo? Y se madura el feto, 35-36 semanas hay ya escaso riesgo perinatal y se trata la taquicardia extraútero, ¿eh? ¿De acuerdo? Si la situación hemodinámica del feto, bueno, y si el feto está hidrópico y si tiene hidros y está a término, está entre las 35 y las 36 semanas, vale. La mayoría de la gente considera que a ese feto habría que tratarlo intraútero. Esto se basa en que la mejor unidad de cuidados intensivos es el útero y que sacar un feto hidrópico a las 36 semanas le podrías tratar la taquicardia nada más nacer, pero necesitaría un ventilador porque tendría un tórax que no podría mover, habría que pincharle las dos pleuras, habría una elastitis, generaríamos una morbilidad
que probablemente intraútero pues no va a suceder, ¿de acuerdo? Hoy existe mucha sensibilización precisamente con el prematuro tardío, que sean 35 o 36 semanas señalando, y parece que tenga poco sentido a la luz de lo que hoy en día se está preconizando entre nosotros, que si tenemos una situación más grave que es un feto hidrópico en esas semanas, avanzar ahí y tratarlo, y sin embargo cuando uno está menos grave, coger y sacarlo. No tiene mucho sentido para nosotros hoy en día esa posición. Bueno, eso, ¿sabes lo que existe? Eso es tendencia, vaya, lo que está, como los vientos como soplan actualmente, ¿sabes? En función de las complicaciones perinatales. Con un feto hidrópico y hasta ya a término, yo lo trataría intraútero. Ya, por eso que sacarlo cuando... Y si no, pero si está, no tiene hidros, está de 37 semanas, pues lo sacas. Porque te vas a liar a darle a la madre digoxina, ¿sabes? Vamos a esperar, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya. Sí, ya lo prefiero 35-36 semanas, que es lo que fue apuntado. Sí, ya lo sé, sí. Es un poco ahí el que esos fetos plantearían problemas, precisamente, claro. Yo he puesto ahí 35-36 semanas, pero esos a veces de 35 semanas dan problemas, O sea, a veces fetos de 35 semanas hacer una membrana o hacer una reabsorción incompleta de líquido o cualquier cosa. Dice que el de 35 semanas a veces se queda encasquillado y necesita ventilación mecánica y cuidados neonatales. Pero a igualdad gestacional, uno hidrópico de uno no hidrópico, si la conducta cambia. Sí. No lo acabo de entender. Quiero decir, el hidros con el feto a término. El hidros con el feto rozando el término. A igualdad gestacional. Sí. Quiero decir, que el hidros agrava el cuadro de distrés respiratorio. Al nacimiento sí, claro. Al nacimiento sí. Sí, pero... Javier, al nacimiento, si nace con hidros, lo vas a tener que ventilar mecánicamente, lo vas a tener que intubar, las pleuras, o sea, es que no puede mover el tórax, ¿sabes? O sea, tendrás que pinzarle, si no, solo no se va a reabsorber un tubo aquí y otro tubo aquí. Te quiero decir, o sea, vas a generar una movilidad que ya te digo yo, la mayoría de la gente opinaría que si está con hidros, si está ahí tratado intraútero, ¿sabes? Que a lo mejor no va a necesitar ventilación mecánica. De la gente no puede entender cómo mejora el intraútero. Sí, es que puede mejorar el intraútero. Es que cuando le haces tratamiento puede mejorar. ¿Has entendido, Javier? ¿Javier? ¿Has entendido? Sí, pero por eso decía yo de que en la primera parte, la segunda barra de ahí, terminar, como pone después de la 35-36, sería terminar en la 37 y en adelante. Sí. No tendría sentido, tanto que el hidros como el apunta efectivamente, si tiene el derrame pleural, o si en todo caso el hidros también tiene que afectarle a lo que es las membranas de lo que va a suponer después la perfusión-ventilación, evidentemente tendrá que tener una reabsorción de líquidos que será mucho mayor que en la otra circunstancia, con lo cual parece razonable si intraútero tú puedes manejarlo y mejorar con tratamiento, hacerlo así. Opciones de tratamiento. Voy a ir un poco rápido. Opciones de tratamiento. Tenemos tres opciones. El tratamiento transplacentario, darle a la madre pastillas, la administración fetal directa de agentes farmacológicos y el parto del feto con un manejo postnatal. El parto es el tratamiento de elección para la taquicardia fetal con feto a término. ¿De acuerdo? Tratamiento transplacentario. Se comienza el tratamiento en el hospital siempre. La madre ingresa con ECG a la madre, se hace una consulta de medicina interna para que le hagan los electrocardiogramas diarios, los electrolitos y vea un poco la situación de la madre, porque a la madre le vamos a meter unas dosis de digoxina y de otros antiarrítmicos a dosis elevadas. O sea, dosis elevadas me refiero que 1,6 de lo que tenía la señora esa es donde tiene que estar, porque es que si no, no haces nada. O sea, tienes que trabajar en el rango de arriba.
y hay que digitalizarla, porque si le vas a poner a 0,4, a 0,5, pues no hacemos nada. Lo digo por el feto ese que hay por ahí, ¿entiendes? Que este feto está hidrópico, entonces pues sí, o sea, tiene que tener dosis altas, por eso se hace el tratamiento intraútero. Se le da a la madre vía oral. Digo vía oral porque hay muchos protocolos por ahí que empiezan con digoxina intravenosa, 1 miligramo de digoxina o 700, 1 miligramo de digoxina es mucha digoxina, pero esos tratamientos se hacen primero, yo creo, en intensivo. Todo esto depende del medio donde estemos trabajando. Yo prefiero darlos vía oral en la planta que darlo 1 miligramo de digoxina intravenosa a pasar en 1 hora. Es una dosis muy alta. Eso se hacen en los hospitales, estos se hacen en intensivos, ya la señora ya no está en mi planta, está en otros sitios. Oral. Además oral, la acción es rápida. Se hace una estrecha monitorización fetal y se le hace un eco diario al feto hasta que revierta a ritmo sinusal. Durante la fase de carga es preciso pues, hacer a la madre un electrocardiograma diario, y ahí se me ha olvidado poner pues, unos niveles también para saber dónde te estás moviendo. Hay gente que toma una digoxina cada 3 horas durante 3 días y no coge niveles. Y una señora toma 3 digoxinas un día y se pone de niveles altos. Entonces sí, al principio habría que hacer niveles, niveles diarios. El tratamiento transplacentario en el hospital hasta que el feto esté predominantemente en ritmo sinusal, que ya la podremos dar de alta, que normalmente se controla la taquicardia en unos 6 días. Una vez controlada se mantiene el tratamiento hasta finalizar el parto. A excepción de amiodarona. Habitualmente no damos amiodarona, pero bueno. La amiodarona es un antiarrítmico muy potente que tiene mucha acción sobre el feto, pero tiene sus efectos secundarios también fetales, sobre todo el tiroides. Entonces, cuando se ha acabado la taquicardia y pasan 3 semanas, pues se suspende la amiodarona. O sea, en pocas palabras, la amiodarona no se mantiene hasta el momento del parto. Se hace un seguimiento ecográfico tras el alta. Y bueno, pues las tasas de conversión de taquicardia supraventricular se aproximan al 90% y para el flúter auricular entre un 70 y un 80%. Si hay hidrops, la respuesta al tratamiento es más lenta y con frecuencia tenemos que asociar medicamentos. ¿Qué medicamentos utilizamos? La digoxina. La digoxina es la más utilizada, la más contrastada para el tratamiento inicial de la taquicardia supraventricular. Nosotros empezamos con un comprimido de digoxina cada 8 horas, habitualmente, durante 2 o 3 días, hasta que se cogen niveles, y luego ya le damos un comprimido cada 12 horas. Siempre en función de los niveles, a veces hay que dar un poco más. Orales. El segundo fármaco de nuestra segunda línea es la flecainida. La flecainida es el Apocar, son comprimidos de 100 miligramos, pasan muy bien la placenta. Y la combinación digoxina más flecainida es la que mayor tasa de éxitos tiene y es muy eficaz en el feto hidrópico, y es lo que se le dio a la señora esta que está ingresada y que ayer ya había cedido la taquicardia. El tercer medicamento es el sotalol. El sotalol, para muchos sitios y muchos hospitales, por eso estaba haciendo una diferencia entre taquicardia supraventricular y el flúter, por eso. Porque el sotalol es la primera indicación para el flúter auricular, ¿vale? Y está contraindicado en taquicardia supraventricular, complicada con hidro. La señora ingresada con taquicardia supraventricular con hidro, no le deberíamos de dar sotalol, porque está contraindicada porque en algunos estudios provocó muerte fetal, o por lo menos la línea del sotalol provocó más muertes fetales. Y la amiodarona es el fármaco de segunda o tercera elección. En escasas ocasiones hemos utilizado amiodarona. En caso de hidros que no responden a la vía transplacentaria, bueno, ya no hay más antiarrítmicos, digoxina, flecainida, sotalol y amiodarona, con casos excepcionales, ¿de acuerdo?
En caso de hidros que no responde a la vía transplacentaria, la cordocentesis conlleva un riesgo de muerte fetal y se usa en casos refractarios al tratamiento. Bueno, la cordocentesis, la inyección intramuscular fetal, que es la otra manera de administración directa al feto, es desde mi punto de vista la preferida. Menos riesgos que la cordocentesis. Se administra digoxina, se le pone digoxina a unos 100 microgramos, 80 microgramos por el peso calculado del feto por kilo, intramuscular, y es muy efectiva. Y en algunos casos hemos tratado así, no sé si se habrán tratado 4 o 5. La cordocentesis, si tienes que pinchar un cordón, aquí cuando se ha pinchado un cordón para tratar una taquicardia se ha pinchado amiodarona. Ahí tienes que poner un antiarrítmico que tenga una vida larga muy prolongada. No puedes dar una cosa que un antiarrítmico, pinchar el cordón, hacer todo ese viaje para luego pinchar una cosa que dura, un antiarrítmico que dura nada, instantáneo o pocos minutos. Tienes que poner un antiarrítmico que sea de vida prolongada, porque la rola es de vida prolongada. Sí. Pero no obstante, es remarcado lo de la inyección intramuscular fetal. ¿De acuerdo? Feto, 28 semanas, con hidrox severo, muy severo, que no pienses que dices, bueno, es que entre que voy a empezar con la digoxina, que va a coger niveles, que van a pasar 3 días, que le voy a poner flecainida, lo mejor en esos casos es digoxina intramuscular. Hay muchos protocolos de estos, algoritmos de estos protocolos. Aquí la parte de arriba no se ve. Es taquicardia supraventricular fetal sin hidros del protocolo de Utrecht del 2004. Son todo variaciones. Nosotros hacemos, bueno, los acoplamos, los miramos y lo que hacemos son variaciones sobre el tema. Este sería el protocolo de la taquicardia supraventricular sin hidros. Pues todo el mundo, conclusión, pues que todo el mundo empieza con digoxina, 250 es un comprimido, y que ellos allí, si ven que cada 3 días no les cede, pues le suben la digoxina. Si a los 3 días no les cede, le ponen sotalol. Nosotros ponemos flecainida porque tenemos mucha experiencia con flecainida. ¿Has dicho que comenzáis a hacer 200? Sí, a 200. Cada 8. Sí, ¿Tú antes? sí, cada 12 horas. Cada 12, sí, yo el primer día cada 8 horas. O sea que para nosotros, cuando pegamos una paciente, el primer día 750, cada 8 horas. El programa de la madre, los electrolitos y compañías. Es que si no, no se cogen niveles. Cada 8 para coger niveles. Sí, exacto. El primer día cada 8 horas y luego ya cada 12. El clínico debe meter 2 pastillas para iniciar, para subir rápidamente la dioxinemia, y después continuar todo el proceso. Sí, también. Estamos haciendo esa pauta. Nosotros, una digoxina cada 8 horas. El primer día. No empezamos con 2 y después continuamos con 3. O sea, cada 8 horas el primer día. Y después ya cada 12. Sí, también se pueden dar 500, o sea, 2 y 2. No, ellos hacen 2 de entrada para subir rápidamente los niveles de digoxina y después te continúan con el 1. Sí. Cada uno está 500 de microgramos de digoxina de golpe. La verdad es que como trabajamos con ellos que están aquí en Valencia, me la entrevista. La verdad es que como luego está muchas veces de caída y ha ido muy bien. Pero es como la vía intravenosa, todo el mundo pone cuando los papeles, todo el mundo pone digoxina intravenosa. Quiero la dosis es muy alta, así no se me ocurriría, yo creo que no lo hace nadie. Aquí hay, ya se ha acabado. Este es del feto con hidros y te marcan 2 posibilidades. Te dicen, pues fíjate, ya empiezan con digoxina intravenosa. Como es que en el hidros los antiarrítmicos les cuesta pasar la placenta por el edema, entonces ya empiezan con digoxina intravenosa. Una dosis de carga de 1 miligramos, eso es 4 pastillas de digoxina. ¿De acuerdo? Es un y entonces ahí hacen, pero puedes elegir entre flecainida y digoxina. Nosotros, en pocas palabras, cuando el feto tiene hidrox, empezamos con digoxina y flecainida. ¿De acuerdo? Y esperamos un tiempo prudencial, también un poco en función del hidrox, si es muy severo o no es severo. Si
vemos que con eso es suficiente. Si pasan un tiempo prudencial y vemos que el hidro, que hay compromiso fetal, pues o el hidro es muy severo, administración fetal directa, que es la última opción que te dejan aquí al final. Y para el flúter parece ser que todo el mundo pues está de acuerdo en empezar con Sotapor, con el Sotalol, ¿de acuerdo? El Sotalol hay dos pastillas, una de 80 y otra de 160. Bueno, pues empiezan con la pastilla de 80 cada 12 horas de una manera progresiva, cada 3 días van subiendo la dosis de Sotalol. Si con el Sotalol no funciona, se le pone digoxina. ¿De acuerdo? Conclusión, la digoxina va a estar siempre presente en el asunto. Para todas las taquicardias fetales, empieza con digoxina. ¿De acuerdo? Es el antiarrítmico más estudiado, más contrastado, todo el mundo sabe los efectos secundarios que tiene sobre la madre, tenemos niveles, empiezas con digoxina. Y después, pues si ves que con digoxina no va, ya han pasado 3 días y está bien ya de niveles, pues pones flecainida, añades la flecainida. Y en el caso del flúter, pues Sotalol, y si con Sotalol no va, pues le añades digoxina. Haces combinación de antiarrítmicos. Y esta es la diapositiva fundamental de todo el asunto, un poco el resumen desde el punto de vista de todo el asunto. Luego está la habilidad para coger el modo M, el tiempo que tengas para buscar la contracción auricular, ventricular, y este es el asunto. Cuando tengamos una taquicardia que no sea el extrasístole, que sea una cosa así irregular, podremos pensar, ¿es una taquicardia sinusal? ¿A qué frecuencia lleva el feto? Las taquicardias sinusales no son superiores a 200 210 latidos. Y además pues se produce esa aceleración y enlentecimiento, o sea, no va a piñón fijo, y suele ser secundaria a algún trastorno intrauterino. El segundo es la taquicardia supraventricular con conducción 1-1, o sea, 250 contracciones auriculares, 250 contracciones ventriculares regulares, de repente se ha parado, de repente ha empezado. La taquicardia ventricular, los ventrículos van más rápidos que las aurículas, es muy rara. Y el flúter auricular. El flúter auricular, cuando las aurículas van más deprisa que los ventrículos. Y ese es el resumen que yo creo que debéis de saber sobre el tema de las taquicardias. Todo es un embrollo, parece un poco complejo y